Bien, hermanos, continuando con nuestra exposición, pasemos ahora a la segunda parte del proyecto custodial cuatrenal, la cual lleva por título De la conversión inspiradora a la consolidación del proyecto. Tenemos allí el tema número 4, revisión y actualización de los estatutos custodiales, para lo cual hemos tenido como base el numeral 14 del Testamento de San Francisco, según el cual, y después que el Señor me dio hermanos, nadie me mostraba qué debe hacer, sino que el Altísimo mismo me reveló que debía vivir según la forma del Santo Evangelio. Como es sabido, la situación del país exige de sus ciudadanos una actualización continua en la manera de proyectarse hacia el futuro. Esta problemática que vive Venezuela ha llevado a los capitulares a preguntarse sobre la necesidad de actualizar los estatutos custodiales existentes. Por tal motivo, la custodia asume como moción lo siguiente. En primer lugar, la Asamblea Capitular delega al custodio y a su definitorio la creación de la Comisión para la Revisión y Actualización de los Estatutos Custodiales. El proceso de actualización y renovación de los estatutos custodiales se deberá finalizar antes de la celebración del capítulo extraordinario para su posterior presentación y respectiva aprobación en la Sala Capitular, y luego proceder en la presentación y revisión por parte del capítulo provincial ordinario del año 2021. Para ello se realizará un foro sobre la revisión de los estatutos custodiales del 24 al 26 de noviembre del 2020. Como tema número 5 tenemos la apertura de nuevas presencias. Dice San Francisco en su testamento número 20, y yo trabajaba en mis manos, y quiero trabajar, y quiero firmemente que todos los hermanos trabajen en algún oficio compatible con la decencia. Así, para plasmar las exigencias evangélicas que el Señor nos presenta como modo de vida y en sintonía con cada uno de los valores proclamados, en el marco de estos 40 años de la presencia de la Orden en Venezuela, se presenta la necesidad de la apertura de una nueva comunidad en las costas de nuestro país, como proyección de nuestra Orden en Venezuela y de la amplitud que el Evangelio nos exige. Por tal motivo, la custodia asume como moción. Primero, la Asamblea Capitular decide la apertura de una nueva presencia en la diócesis de Margarita, como casa filial del Convento San Francisco Javier de Caracas. Su finalidad será la expansión del Evangelio a través de nuestro carisma franciscano conventual. La primera fase de este proyecto ad experimentum será por un lapso de tiempo de 2 años. Los frailes enviados para esta misión en el contexto y estilo franciscano conventual están invitados a presentar dichos resultados. El custodio provincial y su definitorio acompañarán dicha misión ad experimentum con visitas programadas, diálogos con el obispo y con los mismos frailes que allí estarán de familia, de modo que las conclusiones sean guiadas por el Espíritu del Señor y su santa operación. Finalmente, como tema número 6, tenemos la celebración del capítulo extraordinario a mitad del cuatrienio. Y tengan siempre consigo este escrito junto a la regla, y en todos los capítulos que celebran, cuando lean la regla, lean también estas palabras. Testamento de San Francisco 36-37. Queriendo responder eficiente y proactivamente en el empoderamiento de las iniciativas que la Asamblea Capitular ha proyectado para el crecimiento, madurez y desenlace de los proyectos a mitad del capítulo custodial, se propone realizar un capítulo extraordinario. Por tal motivo, la custodia asume como moción lo siguiente. El capítulo custodial decide celebrar a mitad del cuatrienio un capítulo extraordinario donde se realizará una evaluación y revisión general del proyecto custodial cuatrienal y de los estatutos custodiales. Se citará formalmente con 3 meses de anticipación para que los frailes convocados a participar inicien los trabajos de síntesis y revisión del servicio que se les encomendó. Por último, hermanos, tenemos la tercera parte de nuestro proyecto custodial cuatrienal, que nos habla acerca de la vida y la organización de la custodia provincial. En primer lugar, tenemos el gobierno provincial, constituido por el ministro provincial, Fray Vincenzo Giannelli, en su primer mandato, el definidor y vicario provincial, Fray Salvatore Santomasi, primer mandato, definidor y secretario provincial, Fray Máximo Ruggiero, en su segundo mandato, como definidor a Fray Giovanni Fogueta en su primer mandato y como definidor a Fray Massimiliano Marsico.
en su primer mandato también. En el gobierno custodial tenemos como custodio provincial a Fray Franklin Antonio Durán Zambrano en su primer mandato, como definidor y vicario custodial a Fray Carlos Ramón Ortiz en su segundo mandato, como definidor y secretario custodial a Fray Juan Gregorio Martínez Canelón en su primer mandato, como definidor y ecónomo custodial a Fray David Antonio Vergara Palencia en su primer mandato, y como definidor a Fray Pedro Fidel Briceño Cuevas en su primer mandato. En lo que respecta a otros oficios en cargos custodiales, tenemos como exactor custodial a Fray Ramón Ruiz. En la Comisión Custodial para la Formación Inicial y Permanente tenemos a Fray Carlos Ortiz como presidente, a Fray Juan Martínez, Fray Pedro Mora y Fray Manuel Edgardo Núñez como miembros de dicha comisión. En la Comisión de Asuntos Económicos y Jurídicos tenemos a Fray David Vergara como presidente, a Fray Ramón Ruiz y a 2 laicos expertos como miembros también de dicha comisión. En la Comisión para la Animación Vocacional Nacional tenemos a Fray Juan Martínez como presidente, a Fray Andrés Eduardo Guerra y Fray Manuel Núñez y Fray Ángel Niño Pacheco como miembros de esta comisión. En la Comisión para la Revisión y Actualización de los Estatutos Custodiales tenemos a Fray Pedro Briceño como presidente, a Fray Eduardo José Soto Ceija, a Fray Jesús Alexis Ramírez y a un canonista como miembros de dicha comisión. Como delegado para la Milicia de la Inmaculada a nivel nacional tenemos a Fray Pedro Bonomasa y como delegado para la OFS a Fray Pedro Briceño. En lo que respecta a los frailes de la custodia que viven fuera de Venezuela, tenemos a Fray Luis Alirio Molina en México, a Fray José Alberto Suárez Alemán en Italia, a Fray Pedro Javier Mora Alviares en Italia, a Fray Roman Morales en Italia, a Fray Abilio Enrique Rodríguez Bencomo en Italia, a Fray Hermes Enrique Torres Noguera en Italia, a Fray Roger Alexander Carrillo en Italia, a Fray Joan Pérez Soto en Cuba y finalmente a Fray Jorge Milton Torres Albarrán en Estados Unidos. Respecto a los posnovicios de la custodia que viven en Venezuela, tenemos a Fray José Fernando Paredes, que es profesor temporal, Fray Miguel Ángel Salcedo, a Fray Gerardo Miguel Torres, a Fray Gabriel García González, que también son profesos temporales, a Fray William Suárez, a Fray Jesús Manuel Acosta y a Fray José Darío Rojas como los novicios que en este momento están culminando su noviciado en Colombia. Los posnovicios de la custodia que viven fuera de Venezuela son 2, Fray Daniel Bustamante y Fray Erwin Ramírez, ambos profesos temporales en Italia. En lo que respecta a las comunidades de la custodia, tenemos en primer lugar al convento San José Obrero, que viene a ser la curia custodial, ubicado en Guanare. Allí tenemos a Fray David Vergara como guardián, a Fray Franklin Durán, Fray Giovanni Pentimone, Fray Johanny Luna y Fray Ángel Niño como frailes de familia de esa comunidad. En el convento María Auxiliadora, ubicado en la organización Simón Bolívar de la ciudad de Barinas, tenemos a Fray Ángel Daniel Medina como guardián y párroco, a Fray Pedro Bonomasa, a Fray Wilmer Delgado y Fray Javier Antonio Ramírez como frailes de familia en ese convento. En el convento San Francisco Javier de Lídice en Caracas, tenemos a Fray Ramón Elvidio Ramírez como guardián y párroco, a Fray Eduardo Soto, a Fray Ramón Ruiz y a Fray Domicio Molina como frailes de familia en dicho convento. Y finalmente, en la casa filial Ad Experimentum en Margarita, tenemos a Fray Pedro Briceño como delegado del guardián, a Fray Carlos Párraga Martínez y a Fray Orlando Oviedo como frailes de familia de esa casa filial allá en Margarita. En el convento Santísima Trinidad, tenemos ubicado en Pueblo Llano, Estado Mérida, tenemos a Fray José Luis Avendaño como guardián, a Fray Evelio Carvajal, a Fray Manuel Edgardo Núñez y a Fray Óscar Osnay Rodríguez como frailes de familia de dicho convento. En el convento San José de Copertino, ubicado en Palmira, Estado Táchira, tenemos a Fray Carlos Ortiz como guardián y rector, a Fray Jesús Alexer Ramírez como vicerrector y acompañante espiritual, a Fray Humberto Pérez, a Fray Juan Gregorio Martínez y a Fray Andrés Guerra como frailes de familia de dicha comunidad, de los cuales 2 de estos últimos son formadores en el apostolantado.
Así tenemos parroquias encargadas a la custodia, ¿verdad?, durante este cuatrienio, y tenemos en primer lugar a la parroquia San José Obrero, donde Fray Johanny Luna es el párroco. La parroquia María Auxiliadora, que como dijimos está ubicada en Barinas, el párroco es Fray Ángel Medina. En la parroquia San Francisco Javier del Iris en Caracas, el párroco es Fray Ramón Elvidio Ramírez. En la parroquia San Francisco de Asís, ubicado en la diócesis de Margarita, como párroco tenemos a Fray Pedro Briceño, y en la parroquia Santísima Trinidad de Pueblo Llano a Fray Evelio Carvajal. Bueno, hermanos, muchísimas gracias por su atención, que Dios les bendiga a todos. Paz y bien.